Capítulo 50. No hay solamente tigres y serpientes en esta jungla de Calcuta, se maravilló Hazaripal. Existen también ciervas y corderos, incluso entre los taxistas. En general, estos eran verdaderos matones que no sentían ninguna simpatía por los hombres caballo. Instalados como rajás en sus bólidos negros y amarillos, no perdían la oportunidad de afirmar su superioridad. Cierto día, en un atasco, uno de esos rajás arrinconó a Hazari y a su carrito en una zanja, y entonces se produjo el milagro. El taxista, un hombrecillo calvo que tenía una cicatriz alrededor del cuello, frenó para disculparse. No era un sardarji del Punjab, con la barba arrollada, el turbante y el puñal, sino un bengalí como Hazari, oriundo de Bandel, una pequeña localidad a orillas del Ganges, que estaba a unos 30 kilómetros de su aldea. Se apresuró a ayudar a Hazari a sacar el risho de la zanja e incluso le propuso beberse una botella de bangla con él cuando se presentase la ocasión. Esta se presentó 2 días después, durante un aguacero torrencial. Abandonando sus vehículos, los 2 hombres se refugiaron en una taberna clandestina que había detrás de Park Street. El taxista se llamaba Manik Roy. Había empezado como conductor de autocar, pero una noche una banda de dacoits, salteadores de caminos, le obligaron a detenerse en la carretera. Después de haber hecho bajar a sus viajeros y de habérselo quitado todo, les degollaron. Manik era incapaz de decir por qué milagro estaba aún con vida al día siguiente, pero de aquella noche de horror conservó una impresionante cicatriz de carne abollonada alrededor del cuello, lo cual le valió el apodo de Shomokkar, que significa literalmente hijo del milagro. Para Hazari, este hombre merecía el nombre de hijo del milagro, pero por otro motivo. En vez de aferrarse a las varas de un risha, sus manos acariciaban un volante. En vez del asfalto y de los hoyos, sus pies viajaban alegremente sobre 3 pequeños pedales de caucho. En vez de echar los bofes y sudar, se ganaba el arroz de sus hijos tranquilamente aposentado en el asiento de un carro más hermoso que el de Arjuna. Un taxi. Todos los Richard Wallace soñaban que un día uno de los 4 brazos del dios Vishwarakarma iba a rozar su carrito para metamorfosearlo en una de esas carrozas negras y amarillas que surcaban las avenidas de Calcuta. Mientras Hijo del Milagro invitó a Hazari a acompañarle durante todo un día, desde luego era el mejor regalo que podía hacerle. Era como partir para Sri Lanka con el ejército de los monos, dirá Hazari, o invitarme a que me sentara en el carro de Arjuna, rey de los Ahijayas. Qué placer, en verdad, instalarse en una banqueta tan mullida que el respaldo se hundía a la menor presión del cuerpo. Tener ante los ojos toda clase de esferas y de agujas que nos informan acerca de la salud del motor y de los demás órganos. Hijo del Milagro introdujo una llave en una rendija y enseguida se oyó un petardeo bajo el capó. Luego apretó uno de los pedales con el pie y movió una palanca que había bajo el volante. Era fantástico, dirá Hazari. Aquellos simples gestos bastaron para que el taxi se pusiera en movimiento. Fantástico pensar que el único esfuerzo que había que hacer para que arrancara y luego irle dando cada vez más velocidad era apoyarse con la punta del pie en un pequeño pedal. Contemplaba fascinado a su compañero. ¿Podría yo también hacer esos gestos?, se preguntaba. ¿Acaso fue Hijo del Milagro taxista en una encarnación anterior? ¿O solo aprendió a conducir en su vida actual? El taxista advirtió la perplejidad de su compañero. Un taxi es mucho más fácil de llevar que tu carrito, afirmó. Mira, basta apretar este pedal y se para en seco. El coche se inmovilizó tan bruscamente que Hazari fue proyectado contra el parabrisas. Hijo del Milagro se echó a reír. ¿Qué te parece, sobobo? Con tu carreta no vas a poder pagarte nunca una maravilla así.
Maravilla o lo que fuere, el hombre del rickshaw descubría otro mundo, un mundo en el que se hacía trabajar a unos esclavos mecánicos y no a los propios músculos, donde la fatiga no existía, donde se podía hablar, fumar y reír mientras se trabajaba. Hijo del Milagro conocía los mejores lugares de la ciudad, los restaurantes de lujo, las boates nocturnas y los hoteles del sector de Park Street. Estaba de acuerdo con toda una red de ojeadores que le reservaban las mejores carreras. Estos estaban a su vez en connivencia con los porteros de los establecimientos y los porteros con los criados y los maîtres. El sistema funcionaba perfectamente. Hijo del Milagro tomó a sus 2 primeros clientes del día delante del Park Hotel. Eran unos extranjeros. Pidieron que los condujese al aeropuerto. Entonces sucedió algo que me dejó sin habla, contará Hazari. Antes de arrancar, mi compañero salió de su taxi, dio la vuelta al vehículo y bajó una especie de banderita metálica que había sobre una caja fijada cerca del lado izquierdo del parabrisas. Entonces asistí a un espectáculo que me pareció tan extraordinario que no podía apartar los ojos. A medida que corríamos, cada 5 o 6 segundos aparecía una nueva cifra en esta caja. Podía ver cómo caían las rupias en el bolsillo de mi compañero. Solo el dios Vishwakarma había podido inventar una máquina semejante, una máquina que fabricaba rupias y que a cada momento hacía un poco más rico a aquel que la poseía. Era fabuloso. Nosotros, los rickshawalas, nunca veíamos caer así el dinero en nuestros bolsillos. Cada una de nuestras carreras correspondía a una cierta tarifa fijada de antemano. Podía discutirse para pedir un poco más o aceptar un poco menos, pero la idea de que bastaba apretar un pedal para que lloviesen rupias como rosas silvestres en un día de ventolera era algo tan inimaginable como ver crecer billetes de banco en un campo de paddy. Cuando Hijo del Milagro detuvo su taxi ante la estación aérea de Calcuta, el taxímetro señalaba una cantidad que pareció tan astronómica a Hazari que se preguntó si se trataba de rupias. Pues sí, la carrera era de 35 rupias, casi lo mismo que él ganaba durante la mitad de la semana. De regreso, Hijo del Milagro paró ante un gran garaje que había en Dwarka Nath Road. Cuando hayas ahorrado las rupias suficientes, anunció, tienes que venir aquí a buscar tu nirvana. El pasaporte para aquel nirvana era un pequeño carné de tapas rojas con 2 páginas que contenían sellos, una fotografía de identidad y la huella de un dedo. Hijo del Milagro tenía razón. Aquel carné era la joya más valiosa con la que podía soñar un rishawala. La llave que permitía salir de su karma y que abría la puerta de una nueva encarnación. Se trataba de la West Bengal Motor Driving License, el permiso de conducir de Bengala, y aquel garaje era la autoescuela más importante de Calcuta, la Grewal Motor Training School. En el interior había un gran patio con camiones, autobuses y coches para prácticas y una especie de aula con bancos en un cobertizo. En las paredes había paneles con las diversas partes de un coche, las señales de circulación que se veían en las calles y en las carreteras y dibujos esquemáticos de todos los accidentes posibles. Había también un inmenso plano de Calcuta en colores, con toda una lista de itinerarios destinados a futuros taxistas. Hazari ya no sabía qué mirar, tantas eran las cosas que le parecían dignas de admiración, como aquel montón de piezas mecánicas que los alumnos tenían que aprender a reconocer y a reparar. Pero ¿qué rishawala podía esperar franquear algún día las puertas de aquella escuela de ensueño? Seguir el curso y obtener el permiso representaba un gasto imposible, casi 600 rupias, más de 4 meses de giros a la familia que había quedado en la aldea. No obstante, al volver a subir al taxi, Hazari comprendió que llevaba aquel sueño como tatuado en su piel. Me cuidaré para recobrar fuerzas y trabajaré aún más. Prescindiré de más cosas, pero algún día, lo juro, sobre la cabeza de mis hijos Manox y Shambhu, guardaré mi cascabel en la caja
con nuestros vestidos de fiesta, y devolveré a Musafir las varas y el viejo carrito para instalarme con mi bonito carné colorado detrás del volante de un taxi negro y amarillo, y oiré caer las rupias en el contador como las gruesas gotas de la tormenta del monzón.